Bueno, arratsaldeon eskerrik asko beste behin ere gurekin izateagaitik. Continúa el ciclo Desafíos del futuro, la segunda parte, futuros posibles. Continúa, nos queda poquito. Hoy, si todo hubiera transcurrido como lo previsto, sería la última conferencia. Tenemos un gran cierre de ciclo. Pero, como recordaréis, la segunda convocatoria tuvo que ser suspendida por, pues porque el parque se cerró por una alerta de viento. La vamos a recuperar el próximo 5 de febrero. Los ingenieros del LUR-1 van a venir a hablar del proyecto del satélite que pusieron en órbita. Estáis preguntando mucho por ello, por fin, ya el 5 de febrero les tendremos con nosotros. Hoy continuamos en esta penúltima conferencia, pues tratando de aportar herramientas para imaginar el futuro más cercano quizá, y como siempre, pues a partir de la lectura crítica de elementos muy cercanos del presente. Y para eso contamos hoy con la presencia del doctor en Sociología y en Historia Contemporánea, además de catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Jesús Casquete, a quien agradecemos que esté hoy con nosotros y participe en este ciclo que organizamos la Sociedad Cultural Landazuri junto con la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. El profesor Jesús Casquete está especializado en el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales, la historia del nacionalsocialismo y el nacionalpopulismo, entre otras cosas. Ha publicado innumerables artículos y algún que otro libro bastante interesante y que podéis consultar haciendo una búsqueda simple en cualquier navegador. Y hoy, pues bueno, entre los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos y que hemos estado viendo en el transcurso de estas últimas semanas, pues nos toca hablar de lo que el profesor Jesús Casquete ha definido como el principal desafío al que se enfrenta la democracia. Así que, como siempre, eskerrik asko, muchas gracias. Y Jesús, el auditorio es tuyo. Eskerrik asko, gonbitia luzatzeatik. Bueno, como decía Javi, yo vengo a presentar algunos elementos para intentar comprender qué es lo que está ocurriendo con las democracias actuales, con las democracias liberales, con las democracias occidentales. Se ofrecen algunos elementos de crítica, algunos elementos para la reflexión y, en el mejor de los casos, alguna pista para intentar abordar de otra manera el fenómeno del populismo. ¿Se me escucha con el micrófono? ¿Un poquito más cerca? ¿Así mejor? Vale. Bien, no voy a entrar en una disquisición sobre lo que es la democracia, pero sí que voy a empezar con una afirmación que es muy contundente, si queremos, ¿no? La democracia es incertidumbre y es suspense, ¿no? Una democracia en la que sea previsible el resultado, deja de ser una democracia. Si lo podemos prever de antemano, si sabemos quién va a ganar, tenemos razones suficientes como para pensar que algo falla con esa democracia. Aquí antes teníamos un escenario, digamos que hace, por fijarlo un poco arbitrariamente, pero 2-3 décadas, donde el escenario era más o menos de la siguiente manera. Elecciones, ¿ganarán los socialdemócratas o ganarán los conservadores? Estamos en Europa, el país que queramos poner. Si no ganan con mayoría absoluta, tendrán que buscar socios. ¿Lo harán con socios liberales? ¿Lo harán con socios de espacio a la izquierda, a la socialdemocracia? ¿Lo harán con socios verdes? ¿Lo harán con socios en el espacio español nacionalistas?
¿Será un gobierno de centro-izquierda o de centro-derecha? El centro es la clave en las democracias occidentales, ¿no? ¿Será un gobierno de centro-izquierda o de centro-derecha? ¿O será un gobierno en minoría? Quiero decir con esto que había suspense, había una incertidumbre antes del momento electoral. Bien, hoy en día el panorama es un poquito distinto, porque sigue habiendo incertidumbre y suspense, pero siempre cae de un lado. Y voy a hacer un repaso ahora a procesos electorales recientes, o sea, recientes quiero decir, como muy tarde, del 2022, 2023, 2024, para ver cómo ha cambiado el panorama y las preguntas que están en la opinión pública, en los medios de comunicación, en el debate político. Y las preguntas vienen a ser así. ¿Logrará el Partido Populista de turno un resultado electoral que le habilite para acceder a la presidencia del país? ¿Entrará a formar parte de un gobierno emanado del Parlamento, unas democracias parlamentarias, o incluso de liderarlo? O por el contrario, se activarán las medidas de afirmación democrática, las medidas de los cordones sanitarios, los cortafuegos, hay diferentes denominaciones según el país, en Francia el Frente Republicano, no, se activarán. Esas son las preguntas. Entonces, hay un poco de incertidumbre, pero es una incertidumbre que siempre va en la misma dirección. Y tienen el eje a estos partidos populistas y tienen el eje a estos partidos, los llamaré nacional-populistas, a los populistas de derecha. Luego, de derechas. Enseguida retomo el tema con esa divisoria. Ejemplos. En elecciones presidenciales en Francia en el 2022, Marine Le Pen con Agrupación Nacional ganará las elecciones, que pasa a la segunda ronda, que pasaba a la segunda ronda, lo decían todos los sondeos. Pero ¿será capaz de vencer a Macron o se activará el Frente Republicano y hará que todos los que se oponen a la Agrupación Nacional voten a Macron? Duda. Argentina, 2023, Milei, anarcocapitalista y populista, ¿no? Lo mismo, ¿conseguirá ganar las elecciones? Estados Unidos, lo acabamos de ver el pasado noviembre, todo el foco estaba puesto en Trump y qué pasará si gana Trump, ¿no? Rumanía, lo mismo, está sin cerrar todavía la cuestión, se han invalidado las elecciones que han tenido lugar el pasado mes o en noviembre, no recuerdo muy bien, muy recientemente, hace un par de meses en todo caso. Eso en cuanto a regímenes presidenciales. En democracias parlamentarias, donde el presidente del gobierno emana del Parlamento. Pues lo mismo en España, elecciones de 2023. ¿Conseguirá el PP y Vox tener una mayoría suficiente para formar una coalición de gobierno? Esa era un poco la incógnita de las elecciones. Alemania, este otoño, en septiembre, 3 elecciones en 3 länder tres regiones de la antigua Alemania del Este, ¿no? Conseguirá que la AfD, o sea, Alternativa por Alemania, iba a ser la primera o la segunda fuerza según el Land, lo decían todas las encuestas, pero conseguiría una minoría de bloqueo, que viene a ser una tercera parte de los asientos de los diputados en el escaño regional, que le permite bloquear ciertas cosas en el Parlamento, como por comisiones de investigación, etcétera. ¿Lo conseguirán o no lo conseguirán? El bloque, los cordones sanitarios, que en Alemania se denominan los cortafuegos, ¿funcionarán? Bueno, esa es una pregunta que estaba más o menos resuelta de antemano, ¿no? Pero ¿quién gobernará? ¿No? Austria, lo mismo. Que el Partido Nacional Populista, el Partido de la Libertad, iba a ganar las elecciones, lo decían todos los sondeos, pero ¿conseguiría acceder a la presidencia y al gobierno? Al gobierno ya lo había conseguido en otras ocasiones desde los años 80, ¿no? Pero ¿conseguiría por primera vez, siendo la fuerza más votada, tener la presidencia del gobierno? Bueno, pues es una duda que todavía se está resolviendo, ¿no? Elecciones al Parlamento Europeo, lo mismo, será el 20-25% de los escaños. La incertidumbre que decía antes está más focalizada, más decantada en una dirección, ¿no? O sea, sigue siendo democracia, pero la incertidumbre
ha cambiado, el suspense. Eso es un poco una cosa que ha cambiado, ¿no? en los últimos años. El diagnóstico es doble, ¿no? Las democracias viven en un tensionamiento, viven estresadas. Nos acordamos a mediados de la década pasada, 2000, no, cuando fue lo de los test de estrés que se hacían a la banca, ¿no? Para ver su capacidad de resistencia en los mercados financieros. Bueno, pues las democracias están sometidas a algo parecido, que es un test de estrés, pero democrático, ¿no? Hasta qué punto, hasta dónde aguantará la cuerda de la democracia. Y cunde la sensación de que nuestro destino colectivo se resuelve en el último minuto, ¿no? En el tiempo de descuento. Lo estamos viendo ahora en Austria, lo estamos viendo en Rumanía, ¿no? En un país se han invalidado las elecciones presidenciales. En el otro ha habido un intento de formar un gobierno en el que, excluyendo a los nacionalpopulistas. Ahora el presidente de Austria ha encargado a los nacionalpopulistas liderar esas negociaciones de gobierno. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Bueno, llevamos unos meses con ello y todavía durará un tiempo. Holanda, lo mismo. O sea, los ejemplos se pueden repetir allá donde miremos. Me voy a limitar esta tarde, sobre todo a Europa Occidental, aunque he mencionado Estados Unidos o Argentina, democracias liberales de corte occidental. Eso es por lo tanto, ese doble diagnóstico del que hablaba, ese tensionamiento por un lado, y por otro lado, otro diagnóstico es que es el populismo de derecha o nacionalpopulismo el principal responsable de ese tensionamiento que viven las democracias. Se habla de crisis, se habla de regresión, se habla de degeneración democrática, se habla de cansancio democrático. Hay diferentes adjetivos para denominar la fase actual que atraviesan las democracias, pero todas vamos a quedarnos con la palabra crisis, ¿no? Es una especie de consenso generalizado, ¿no? Cuando hable de populismo, así en general, las definiciones bueno, pues son un poquito arbitrarias en algunas cuestiones, ¿no? Pero digamos que hay dos rasgos que convergen pues la gente que se dedica al estudio del populismo a la hora de definirlo. El primero es que sin eso no hay populismo, es la divisoria moral entre el pueblo bondadoso y unas élites corruptas alejadas del pueblo que no nos representan, ¿no? La casta, ¿no? El establishment. Cambia la denominación según los contextos y según las formaciones políticas, pero es la élite. La élite no nos representa, la élite política, la élite mediática, los expertos, ya hablen de cohetes o hablemos de política, ¿no? El primer rasgo es la divisoria entre el pueblo bondadoso, inocente, y una élite corrupta, maligna, perversa. Y la segunda característica es lo que denomino la sinécdoque política, y es la apropiación de la categoría del pueblo. Nosotros somos el pueblo. La parte se atribuye el todo, se arroga el todo. Nosotros representamos al pueblo, ¿no? Frente a la casta corrupta. Cuando digo nacionalpopulismo tampoco es una aclaración, porque parece que todos entran en el mismo saco, que todos son iguales. Hay bastantes diferencias entre ellos y algunas son sustanciales. Todos coinciden en una serie de cosas. La inmigración, por ejemplo, y la homogeneidad étnica es una coincidencia, pero hay otras cuestiones en las que discrepan y a veces profundamente. Algunos ejemplos. Hay partidos de este espectro. Pues sabéis que hay dos grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo de este espectro, que unos van por un lado y otros van por otro, ¿no? En cuestiones económicas, algunos son ultraliberales. Vox, hasta donde tiene un programa económico, está en ese espacio, no le da mucha importancia, no hablará mucho de eso, pero Alternativa por Alemania, que fue un partido fundado por un grupo de economistas para oponerse al rescate de los países del sur, de Europa, Grecia, Italia, España, y opuesto al euro, es otro ejemplo. Pero hay otros partidos como Frente Nacional en su momento, que se rebautizó como Agrupación Nacional en el 2018, que son partidos con programas sociales fuertes, defienden un estado de bienestar fuerte, eso sí, para los franceses étnicos, no para todo el mundo, pero defienden un estado de bienestar fuerte. Otros partidos como Vox, AfD
o los austriacos defienden un Estado mínimo. Y hay otras cuestiones que también discrepan bastante. Son cuestiones morales, por ejemplo. En Holanda, en Dinamarca, defienden los derechos de LGTBI, derechos de investigación genética, derechos de eutanasia, por ejemplo, son más liberales en ese tipo de cuestiones, en cuestiones morales. Otros partidos, Vox o los del este, Polonia, Hungría, son ultraconservadores y tienen una impronta nacional católica bastante fuerte, ¿no? Entonces, cuando hablemos de partidos nacional-populistas o populistas de derecha, o sea, hay una serie de cosas en las que están de acuerdo, luego volveré a ello, o sea, pero ya he adelantado el punto más importante, la inmigración, y hay otros aspectos en los que discrepan. O sea, la homosexualidad, pues en Holanda no tiene ningún problema. Por ejemplo, Piet Fortuyn, el fundador del primer partido, o sea, el partido más potente de esta constelación que murió en un atentado, era abiertamente homosexual. Y ante la acusación de racismo decía, ¿racista yo? Pero si me ha acostado con todos los marroquíes que hay en Ámsterdam. ¿No? No va por ahí. Agrupación Nacional, con Marine Le Pen, hubo un momento en que alrededor suyo, en la cúpula del partido, tenían una serie de gente que era abiertamente homosexual, ¿no? Dirigentes del partido. Hay otros partidos, pues os podéis imaginar, en Hungría, en Polonia, en España, que nos queda más cerca, eso es impensable, ¿no? Bien, he procedido a una imputación de culpabilidad, de responsabilidad, digamos, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el principal responsable de la crisis que atraviesan las democracias? Los populistas de derechas, los nacionalpopulistas. Pero resulta que el populismo es una categoría más amplia. Hay populistas también de izquierdas, que se les llama socialpopulistas, populistas de izquierda. Y suele ser habitual en el debate político y en el debate público una táctica argumentativa que en inglés se conoce como el whataboutism, que en traducción libre al castellano vendría a ser como, ya, esos tienen mucho peligro, pero ¿qué me dice usted de los otros? Esos sí que son los malos. Aquí, Vox igual sí, pero ahora ya menos porque ya han perdido protagonismo, pero ¿y Podemos? Esos sí que son peligrosos, ¿no? Es una táctica bastante habitual en este tipo de discusiones y que es una táctica argumentativa que se puede extrapolar a otros casos, a otros contextos, a otros temas. Por ejemplo, pues ETA aquí, ¿no? Ya, pero ¿y el GAL qué me dices? Los campos de concentración nazis en Alemania. Ya, pero ¿qué pasa con los campos de concentración rusos? Entre paréntesis, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, algunos de los antiguos campos de concentración nazi que quedaron en la Alemania del Este fueron utilizados por los soviéticos para recluir, fueron utilizados durante varios años por los soviéticos para recluir a presos antiguos nazis o a quien no les caía bien. Entonces hubo campos de concentración que fueron nazis y luego rusos, ¿no? Entonces, soviéticos. Entonces, esta táctica es, ya, campos de concentración nazis, sí, pero ¿y los rusos qué me dice de los rusos? Bueno, yo creo que esa es una táctica que apuntar y atribuir responsabilidades que es caer en una falsa simetría. Yo creo que es una táctica tramposa, equiparar ambos tipos de populismos. Y voy a dar voy a argumentar tres tipos de razones para, para reforzar, para apuntalar mi afirmación, ¿no? No son igual de peligrosos. La primera razón es de escala, ¿no? Es de peso. Los partidos nacionalpopulistas, los populistas de derecha, son muchos más en número y muchos más fuertes en representación. Datos, porque conviene dar datos para que apuntalen la argumentación, ¿no? Entre 2010 y 2024, hasta diciembre de este año, hay partidos populistas de derecha han participado en algún momento o participan ahora mismo en solitario o en coalición en los gobiernos de 14 países de la Unión Europea. Entre ellos, Hungría,
con mayoría absoluta desde el 2010, ahora diré algo más de Hungría porque es un caso paradigmático. Polonia han gobernado durante 2 legislaturas seguidas, en Italia están gobernando, Giorgia Meloni, en Austria han gobernado, no sé todavía cómo va a acabar, pero han gobernado en 2 gobiernos, en coalición de 2 gobiernos como socio menor, entre 2010 y 2024, y en Holanda están gobernando ahora, ¿no? En ese mismo periodo, la izquierda, los partidos social-populistas, populistas de izquierda, han gobernado en 2 países, en Grecia con Syriza y en España con Podemos. Decía que hay muchos más partidos de populistas de derecha que populistas de izquierda y que tienen mayor peso. En Europa hay, aparte de Syriza, que en estos momentos está lejos de alcanzar la presidencia del gobierno, y Podemos en España, que eso sería una discusión que nos llevaría por otros derroteros. Yo no creo que ha sido populista, pero yo no creo que ya sea populista, pero bueno, es una discusión que ahora no nos atañe, porque a lo que voy es que parece que no está muy cerca de gobernar, ¿no? Hay otros 2 partidos que tienen cierto peso, que son la France Insoumise en Francia, que tampoco va a gobernar, o sea, tampoco va a alcanzar gobierno, y la Alianza Sarah Wagenknecht en Alemania, que, curiosamente, está gobernando ya en 2 regiones de la antigua Alemania del Este, en coalición, en virtud de esos cordones sanitarios o cortafuegos, está gobernando con la CDU, con los conservadores en uno de los Land, en uno de sus Länder, y con los socialdemócratas en otro. Pero aparte de esa situación excepcional, es bastante difícil que llegue a un gobierno federal en Alemania. O sea, ese es el panorama, ¿no? La escala es incuestionable. El segundo argumento es de otro orden. El segundo argumento para no equiparar, para abundar en esa falsa simetría de hablar, de poner en un mismo nivel, a un mismo plano, a los populistas de derecha y a los populistas de izquierda. Allá donde han gobernado los nacionalpopulistas en solitario, el deterioro de la democracia ha sido espectacular, muy preocupante. Y aquí retomo el caso de Hungría, donde gobierna Viktor Orbán con el partido Fidesz de forma ininterrumpida desde el 2010. Y la apreciación de degeneración democrática en Hungría no es una apreciación mía, ni siquiera una apreciación del mundo académico, de la gente que se dedica a estudiar esto. Es una apreciación, salen los medios de comunicación de forma recurrente, los problemas que tiene la Unión Europea para preservar los derechos y libertades democráticos en Hungría, porque están bastante deteriorados en cuanto a división de poderes, sociedad civil, libertad de sociedad civil, medios de comunicación. Se calcula que un 80% de los medios de comunicación están en manos o del gobierno directamente o de grupos empresariales que se han hecho ricos con el gobierno, ¿no? Decía, bueno, otro signo de generación, que es algo que no se sabe muy bien, ¿no? No se conoce mucho, pero resulta que en Hungría, que tiene minorías en países del entorno del antiguo imperio austrohúngaro, hay minorías húngaras en otros países, por ejemplo en Rumanía, les permiten el derecho de voto a esa diáspora, tienen derecho de voto. No es casualidad que el 90% así voten al partido de gobierno, ¿no? Porque opera una especie de ultranacionalismo a larga distancia, ¿no? Y también hay otra modificación de la ley electoral, según la cual una persona puede votar en el distrito electoral que le dé la gana. O sea, si alguien está empadronado en Vitoria, y esto fuera Hungría, podría votar en el Goierri, guipuzcoano, ¿no? Claro, entonces lo que significa es un trasvase de votos de aquellos distritos donde la oposición al partido gobernante es mayor, pues van allí a votar, ¿no? Decía que la degeneración de la democracia en Hungría no es una apreciación mía, sino que es una apreciación generalizada de diferentes analistas, organizaciones internacionales y el Parlamento Europeo que aprobó una resolución
que dice que califica a Hungría, cito, como un régimen híbrido de autocracia liberal. O sea, autocracia. Es un régimen autocrático, donde ahí sí que es previsible quién va a ganar las elecciones. Han modificado la ley electoral para que, si tienen no tengo las cifras ahora de memoria, pero si tienen el 45% de los votos, tengan el 70% de los escaños en el Parlamento, ¿no? Es el último país en términos de calidad democrática, según indicadores de diferentes institutos de investigación, que pueden ser institutos universitarios o puede ser el instituto los informes de la revista The Economist, ¿no? Todos coinciden en que Hungría es el último país, el país con menor calidad democrática de los 27 países de la Unión Europea. Hay un país que está por detrás todavía, pero no es de la Unión Europea, que es Serbia, ¿no? Entonces, añado por completar y por redondear el dato que Hungría es el referente de toda esta constelación de partidos nacionalpopulistas, ¿no? Pues Vox hace una convención en Madrid, Viva 22 o Viva, ¿no? En Vistalegre han hecho varias convenciones de estas, lo suelen hacer hacia el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad para ellos. Pues Orbán manda un mensaje grabado de apoyo, etcétera. O sea, es un poco el referente de esta constelación, el que va marcando un poco el camino, el modelo a seguir. Y dentro de estas razones para no equiparar responsabilidades y para no equiparar a un populismo y al otro, es de orden moral, si queremos, ¿no? Y es el siguiente, más filosófica, si queremos, ¿no? Más abstracta también. Y es que la democracia liberal es un entramado de mecanismos institucionales para preservar la libertad, impedir la tiranía de la mayoría y defender el pluralismo intrínseco a todo orden social moderno. O sea, detrás de un orden político laten unos valores. Y si prestamos atención a qué valores son, pues vemos por dónde van los tiros, digamos, ¿no? Entonces, los valores de igualdad moral, o sea, que todos los individuos merecen el mismo respeto, las minorías también, estos partidos tienden a poner, ya he hecho antes alguna salvedad, pero tienden a poner el foco en migrantes y colectivo LGTBI. Y dicen, bueno, esos no son tan de los nuestros, o no son nada de los nuestros. Entonces, pues igual no merecen tantos derechos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy... en Hungría, y esto lo recoge el programa de la AfD también, y de Alternativa para Alemania, y del Partido para la Libertad de Austria, recogen en sus programas la prohibición, en Hungría lo han hecho, porque gobiernan, y en esos dos países lo recogen en sus programas, la prohibición de los estudios de género. O sea, todo lo que sea estudios universitarios, másters, tesis doctorales en género, eso en Hungría ya no se puede hacer con financiación pública, no se puede hacer en las universidades públicas, que por lo demás han sido reconvertidas en fundaciones privadas donde están los miembros del gobierno. De las 25 universidades que había en Hungría, una se tuvo que ir, la expulsaron, la Universidad Central Europea de George Soros, que ahora está en Viena, la echaron de Hungría, y antes había como 25 universidades. Ahora quedan 5. Las otras 20 son fundaciones integradas o dirigidas por individuos nombrados por el gobierno y que ya no hay estudios de género. Bueno, pues ahí vemos una especie de discriminación, ¿no? ¿Qué digo especie? Es una discriminación porque le están diciendo a alguien que esos estudios no sirven para nada, no valen y que no deberían ser subvencionados con dinero público. Lo mismo con los inmigrantes, no me voy a extender con eso porque está en los medios de comunicación, conocemos el discurso de Vox, y eso no es algo que ocurra con los partidos populistas de izquierda, socialpopulistas. Pueden tener o proponer otra serie de medidas que nos pueden gustar más o menos, pero en general no apuntan a restringir los derechos de nadie, ¿no? Sino a avanzar en derechos de otros que, como digo,
nos pueden convencer más o menos, parecer más o menos pertinentes, pero no se trata de coartar esos derechos de esos colectivos. Entonces, con esos tres argumentos, yo creo que queda, para rebatir esa supuesta simetría y esa equiparación entre populismos. Se puede hablar de populismo, pero el populismo no es el riesgo para la democracia. El riesgo para la democracia es el populismo de derechas. Y a continuación, lo que voy a intentar hacer es una especie de explicar, o sea, dar unas claves explicativas de las que, bueno, pues creo que no se habla mucho, que no son, pero con ello no voy a decir que mis claves explicativas sean las únicas. Hay otras claves, todo fenómeno político y social es multicausal, es polimórfico, tiene muchos ángulos, tiene muchas derivadas. Podemos hablar de la migración, de los derechos de los géneros, pero yo voy a hablar de otras dos cosas, de otros dos conceptos que ayudan a entender lo que está pasando. Y esos dos conceptos se enmarcan dentro de una teoría de la evolución de la sociedad moderna. Y me voy a explicar, y creo que me vais a entender rápidamente. Bien, más allá de esas explicaciones cortoplacistas, ¿no? Pues hablar, el populismo, ¿cuándo empieza a cobrar relevancia y cuándo empieza a ser un protagonista importante en las democracias occidentales? Pues si reparáis en ello, hay dos momentos, que son la crisis económica y financiera del 2008, lo que hablaba antes del estrés, de las pruebas de estrés, cuál es qué dice la agencia de los bancos, España, no, lo recordamos casi todos. Y luego la crisis migratoria del 2015. Luego vino el coronavirus, pero esos son dos momentos importantes. Y a partir de ahí es cuando empiezan a crecer exponencialmente estos partidos. Alianza para Alemania nace en el 2013, Vox nace en el 2013. Bien, ya había precedentes en otros países, bien consolidadas, ¿no? Pero esas son, a mi juicio, explicaciones cortoplacistas. Hay otro tipo de explicaciones más largas, de más amplio espectro, de tiro largo, que tienen que ver con la evolución de la sociedad contemporánea. Y esos dos conceptos, uno lo voy a mencionar simplemente y el otro voy a profundizar más en él y voy a mencionar algo de los programas de estos partidos. El primer concepto es el de la pérdida. La modernidad, o sea, la modernización, la evolución de nuestras sociedades acarrea una serie de pérdidas. Y recolocando qué enfatizan este tipo de partidos, lo veremos muy rápido. Pérdida de que todos estos partidos son soberanistas. Son partidos que dicen que hay demasiada Europa y que la soberanía debería volver a los Estados-nación. Brexit, fuera. Frexit, lo proponía el Frente Nacional, la Agrupación Nacional, la salida de Francia. El Dexit, la salida de Alemania. Salirse de Europa porque hay se ha delegado mucha soberanía. Es Bruselas quien decide, ya no es París, Berlín o Madrid. Todos estos partidos son soberanistas, todos. Soberanía nacional, la nación. Hay pérdida también de las cosas ya no son como antes. Hemos perdido porque antes había dos géneros y para de contar. Ahora, pues si se lee a algunos de estos teóricos de su espectro, se distinguen hasta 54 géneros. O sea, las cosas ya no son como antes, los roles de género ya no son como los de antes. Han cambiado, se ha perdido. La pérdida nacional, la historia, por eso estos partidos también enfatizan tanto la historia y se retrotraen. Ahora, retrotopía se habla, o sea, una utopía regresiva, de volver a tiempos pretéritos, cuando España era grande. Telegráficamente, ¿cuál es el lema de Trump? MAGA, Make America
great again. Hagamos América grande otra vez, porque se hemos perdido, porque ya no lo somos. ¿Cuál era el eslogan del Brexit? Take Britain back. O sea, retomemos Gran Bretaña a lo que era, ¿no? En España con Vox el discurso es lo mismo, las glorias nacionales, en Francia igual, y cada país tiene sus glorias, claro, ¿no? Pero entonces la pérdida es un vector que está detrás de todos estos partidos. O sea, la nostalgia por la pérdida. ¿Y la pérdida por qué se produce? Porque vivimos en un mundo acelerado. Y ese es el segundo vector en el que sí que voy a insistir un poquito más, me voy a extender un poquito más, ¿no? Si las cosas van muy rápido, se quedan más cosas por el camino, hay más pérdidas. Están vinculados. Y la aceleración. La aceleración, aquí como estamos distintas generaciones, lo vamos a ver. Las generaciones de los abuelos de algunos de nosotros, o de los padres de algunos de nosotros, los cambios eran intergeneracionales. O sea, a ver, si alguien, digamos, en el siglo XIX era campesino en un entorno rural, estamos en el siglo XIX, era muy probable que sus hijos, sus hijas siguieran en ese entorno rural o que se fuesen a un entorno muy reducido, ¿no? Los cambios eran muy lentos, la sociedad evolucionaba lentamente. Hoy los cambios son ya dentro de una misma biografía de una misma persona. Ya no estamos en el siglo XIX, seguro, nacía católico, era católico, se casaba con una mujer, un hombre, para toda la vida. Si era campesino, pues lo mismo, no tenía pocas posibilidades. Hoy en día cambiamos. Si, fijaros, antes decía es el marido o la mujer de, ahora está con. Antes es socialista, ahora vota socialista. O sea, el grado de contingencia es mucho mayor. Hoy los cambios son, pues dentro de una misma biografía, cambiamos de pareja, de religión, de partido, de trabajo, de lugar de trabajo. O sea, todo cambia muy rápido. O sea, comemos fast food, hay quien practica el speed dating, los periódicos tienen versiones digitales para leerlas, versiones express, en donde 5, 6, 7 minutos resumen las noticias del día. Todo cambia muy rápido, ¿no? Es la aceleración, o sea, de las certidumbres de antes a la contingencia de ahora. Bien, ¿y qué ocurre con estos partidos? Pues que a lo mejor son los que se están adaptando a los nuevos cambios sociales y que han sabido interpretar, han sabido tocar nervios de la sociedad que tienen que ver con la pérdida y con la aceleración, que resuenan, que a mucha gente le llega ese mensaje. Entonces, siguiendo con la aceleración, ¿qué ocurre? Que los cambios en el subsistema económico de una sociedad se transcurren en cuestión de segundos. Mientras nosotros estamos aquí, pues puede haber pasado algo en Wall Street que haga que la economía se esté cayendo en cuestión de segundos. Los cambios culturales, científicos, pues lo mismo, los que van a venir el 5 de febrero a hablar del cohete, hace 10 años no tenían ningún cohete del que hablar. Y hoy el cohete, y pasado mañana, pues, ¿no? En el subsistema cultural, pues lo mismo, las normas, los valores, cambian constantemente. ¿Qué ocurre? Que la política democrática es lenta por definición. Tarda mucho en tomar decisiones. Es muy lenta, porque hay muchos mecanismos de control, capacidad de reacción. Se habla de problemas de sincronización del subsistema político con el resto de subsistemas. Hay un problema de que la política llega tarde o no llega. ¿Y estos partidos qué es lo que hacen? Pues proponen la adopción de una serie de mecanismos que aceleran la toma de decisiones. O sea, se dice, proponen soluciones simples a respuestas complejas. Sí, sí, pero tiene una visión de la democracia que ya no es la democracia liberal, porque no tienen valores liberales, pero es otra forma de democracia. Y aquí mencionaré algo que es
muy poco conocido. Y es que, ¿cuál es la forma cuál es una forma? O sea, hay diferentes mecanismos, formas para acelerar la toma de decisiones, para sincronizar o intentar sincronizar el subsistema político con otros subsistemas, con la cultura, con la economía, ¿no? Tomar decisiones rápidas. ¿Cuál es un mecanismo para tomar decisiones democráticas rápidas? La democracia directa. Referéndums, iniciativas legislativas. Acelera, porque es hoy que hay un problema de inmigración, ¿no? Pues vamos a votar en un referéndum dentro de 3 meses si sí o no a la expulsión de inmigrantes, ¿no? La reinmigración que hablan en Alemania, ¿no? Y en Austria. Bueno, en el espacio de la extrema derecha en el ámbito germánico, ¿no? Pero en otros países también. Reinmigración, que significa expulsión, ¿no? Así, porque sí, ¿no? La democracia directa es un mecanismo acelerador de la toma de decisiones, porque las decisiones van más rápidas. ¿Quiénes proponen democracia directa? Referéndums y iniciativas legislativas populares, todos estos partidos. Quien quiera leerlo puede encontrarlo en los programas electorales desde hace años, desde hace bastantes años, según el modelo suizo. Suiza tiene otra cultura política en la que la democracia directa, bueno, es parte constitutiva de su cultura política y funciona con normalidad desde hace siglos, ¿no? Pero y sirve de modelo a este tipo de partidos. Claro, si dicen nosotros somos los representantes del pueblo frente a las élites, dejemos que decida el pueblo. El pueblo es el soberano último, ¿no? Entonces, dejemos que decida el pueblo. En Francia, todos los programas electorales de Marine Le Pen y de Éric Zemmour, el competidor que le salió en el espacio nacional populista en Francia con la plataforma Reconquête del 2022, fue la primera vez que se presentó. Los dos recogen expresamente, y a ver, cuando digo expresamente no quiero decir una nota de página ahí escondido, dicho de pasada, no, en la primera línea de los programas en algunos casos, en Marine Le Pen. Celebración de referéndums. ¿Para qué? Pues para salir de Francia, para expulsar inmigrantes, para la preferencia nacional, que significa, en la terminología de la derecha populista francesa, que si hay solicitantes de ayudas públicas y uno es francés y otro no, o sea, de origen étnico francés y otro no, pues la preferencia de origen étnico francés. En Francia, en Alemania, lo mismo, con la alternativa para Alemania. Lo tiene recogido en su programa y puede parecer, bueno, pero tampoco será tan importante para ellos. Bueno, os comentaré una anécdota sintomática, que no es anécdota, que es categoría. Y es que en las elecciones, ahora se celebran el 23 de febrero que viene, las elecciones al Bundestag, ¿no? Estamos en el 25, en las elecciones del 2021, en la televisión pública alemana hay un programa que lo protagonizan, hay 2 cadenas en Alemania, en una de ellas tenían un programa en las que un chaval o chavala de escuela, 15, 16 años, entrevistaba a los candidatos a la Cancillería, ¿no? Entonces, llegó el turno del candidato uno de los candidatos tenían doble cabeza, ¿no? De la alternativa para Alemania, y Krupala se llama. Entonces le pregunta al chaval, oye, si llegáis al gobierno, ¿qué es la primera medida que adoptaríais? ¿Qué es lo primero que haríais? Pum, democracia directa, referéndums. Primera, así, sin dudar. Bueno, lo decía porque estaba también al principio de su programa electoral, no es que fuera una ocurrencia del momento, ¿no? O sea, es algo reflexionado y meditado. Diré entre paréntesis que el chaval, que lo hizo muy bien, por cierto, Alexander se llamaba, también le preguntó, bueno, he leído que en su programa que enfatiza mucho lo de la cultura alemana, leer a poetas alemanes. ¿Me podría recitar un programa un poema dice, pues no se me ocurre ninguno.
Pues ahora mismo, bueno, pues un poeta, y dice Heinrich Heine, buen bingo, Heinrich Heine era de origen judío, ¿no? Entonces, pum, se encendieron las redes sociales con esa, pero lo otro pasó desapercibido. Alemania, en Austria ya he dicho lo mismo. Vox, no sé si alguien sabe, pero Vox hasta el 2022 no tenía ninguna medida ellos no hablan de referéndum, hablan de aplicar el artículo 92 de la Constitución, que es la que habla de consultas populares, referéndums. No se había subido a ese carro. Hasta el 2022, Vox no seguía la estela del resto de partidos nacionalpopulistas. En Hungría suelen aprovechar las elecciones legislativas para también hacer referéndums. No se había subido a ese carro. Mi interpretación, claro, como en España con los nacionalismos periféricos, aquí en Cataluña, autodeterminación, referéndums, los de Vox dijeron ni entrar, ni tocar. En el 22, lo podéis mirar, cuando lleguéis a casa, entráis en la página de Vox, la página web de Vox, y ahí coincidiendo con el Viva 22 que hicieron un acto en Madrid, donde también habló Milei, Orbán, etcétera, ahí lo tenéis. Aplicación de la implementación del artículo 92 de la Constitución, referéndums, para decidir que, bueno, y este es otro tema, son siempre los temas que intentan someter a referéndums, son temas altamente emocionalizables. Son temas como migración, salida del euro, el agua es nuestra, temas, cuestiones de educación, de género, ¿no? Tienen la lista de los temas, o sea, en ese documento, que no es muy largo además, ahí lo podéis consultar. Bien, el satisfacer esta demanda, digamos, de inmediatez, de rapidez, ¿no?, de sincronización, toca una fibra que latente en las sociedades occidentales. Por eso hablaba antes de ese tiro largo, ¿no?, de trascender ese cortoplacismo y ir más allá de estas 2 últimas décadas de emergencia, porque si estas 2 últimas décadas, 3 últimas décadas, lo que han hecho ha sido, han ocurrido una serie de cosas, como lo que decía la crisis económica y financiera, que han servido de precipitantes, de factores multiplicadores, pero han servido para multiplicar una tendencia que ya se venía larvando en las sociedades occidentales desde hace décadas. Hay unas encuestas transnacionales que se vienen haciendo desde hace varias décadas, con miles y miles de entrevistas según la encuesta mundial de valores, la hace en países de todo el mundo. La encuesta europea de valores se hace con la misma metodología y las mismas preguntas en Europa, y se hace cada varios años, oleadas, cada 5, 6, 7 años, y hay otra encuesta, la encuesta social europea. Bien, pues esas encuestas vienen detectando desde hace tiempo que hay una pregunta que dice, más o menos así, dice, ¿cree que las decisiones en su país las debería de tomar un líder fuerte en vez de tomarlas el Parlamento? O sea, el líder fuerte en vez del Parlamento. O sea, es la tendencia autocrática, por eso hablaba antes del régimen híbrido de autocracia liberal. Sigue habiendo elecciones, son libres, no son justas, porque no todos los competidores están en las mismas circunstancias, pero a nadie, a ningún opositor le encarcelan por lo que piensa, ni por lo que dice, ¿no? Son elecciones libres, pero no justas. Bien, lo que se viene detectando desde hace décadas es que los más jóvenes, que son los más expuestos a la inmediatez, ¿no?, son los más impacientes, porque aquí estamos varias generaciones que pues hemos pasado, algunos, pues tengo una duda, ¿en qué libro está eso? Pues mañana tengo que ir a la biblioteca o preguntarle a este o que me diga algo. Ahora todo el mundo saca el Google y lo saca, la inmediatez. Antes hacíamos un pedido, llega cuando llega, ahora si no nos llega mañana, cambias de compañía. O sea,
vivimos ansiosos. Y eso a quien más afecta es a los sectores más jóvenes, que quieren decisiones más rápidas y que quieren soluciones más rápidas. Hay una correlación. Por eso los jóvenes son el partido mayoritario, o sea, estos partidos son mayoritarios entre los más jóvenes en casi todos los países. O sea, en Alemania, en Francia, en Italia, los más jóvenes 18-25. Y en estas encuestas se viene repitiendo que cuanto más jóvenes, más contestan afirmativamente a esta idea del líder fuerte. Y cuanto más mayores son las generaciones, más contestan en contra de esa afirmación. Hay varios factores ahí, si una generación es más mayor, depende de dónde sea, puede que haya tenido experiencia directa de la dictadura o puede que haya tenido una experiencia indirecta de la dictadura del nacionalsocialismo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? A través de los padres, posguerra, etcétera, pero ya las generaciones más jóvenes, eso le queda 3 generaciones atrás, eso ya no le llega tanto, ¿no? Entonces, este estrés democrático viene originado también por esa ansiedad de la población de querer, en general, con diferencias, como digo, de edad, de querer respuestas rápidas. Porque un líder fuerte, que se denomina así, o sea, lo llaman así en las encuestas, es el que decide más rápido. O sea, el líder fuerte es eso lo que quiere decir, que se salta los controles del Parlamento y es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces, eso tiene cada vez más aprobación y eso lo podemos enmarcar en una teoría de la evolución de la sociedad que tiene que ver con la aceleración de los ritmos temporales. Todo va más rápido, todo discurre más rápido en diferentes parcelas, menos en la política, que la política democrática es lenta. Desde que se detecta un problema por un grupo, un movimiento social, un grupo vecinal, hasta que eso llega a la institución política encargada de resolverlo, sea un ayuntamiento o un parlamento. Hasta que eso, a través de las diferentes fases de negociación, se somete a votación. Si es que se somete. Si se somete a votación, luego pasa a controles judiciales, porque los tribunales pueden decir esta ley no se ajusta a derecho. Pueden pasar años. Y eso es lento. La democracia tiene esa doble vertiente, que es garantista, ¿no? Porque hay una serie de controles para preservar los derechos y libertades de los individuos y de las minorías. Pero es muy lenta. Y los nacionalpopulistas tocan esa fibra de la rapidez, de la celeridad, de la inmediatez y el de la pérdida, ¿no? La pérdida de la soberanía, la pérdida de la gloria patria, la pérdida de los roles ancestrales de género, todo ese tipo de pérdidas. Bien, y por concluir con este recorrido, una constatación, nuevamente, es como ha empezado la intervención, vivimos en democracias estresadas que están sometidas a unos tensionamientos que pueden hacer que la cuerda se rompa y que dejemos de conocer a las democracias como las hemos conocido hasta ahora, ¿no? El mayor desafío a las democracias liberales occidentales viene del nacionalpopulismo, el populismo de derecha, ¿no? Porque hay partidos populistas que no gobiernan, pero allí donde gobiernan las democracias han sufrido deterioros, en algunos casos, bueno, en todos los casos muy sustanciales, en algunos casos se habla de medio irreversibles a medio plazo, ¿no? Por ejemplo, Hungría, desde el 2010 al 2014 de gobierno ininterrumpido, han creado un régimen en el que ni juntándose toda la oposición son capaces de vencer a Orbán, ¿no? Con estas triquiñuelas y estos artilugios que mencioné antes, que es una constatación, tiene el país con la menor calidad democrática de los 27 de la Unión Europea. Y para acabar, claro, no hay soluciones fáciles ni hay medidas expeditivas y yo desde luego no las tengo, ¿eh? O sea, quien diga que tenga la solución no dice la
la verdad, no es honesto, ¿no? La democracia liberal ha de mostrar su capacidad de resiliencia, o sea, la capacidad de afrontar los retos a los que se enfrenta de una manera que satisfaga las necesidades de la ciudadanía, las demandas de la ciudadanía, pero sin buscar atajos, porque si se buscan atajos, se gana en celeridad, pero se pierde en calidad democrática, porque se pierde en derechos y libertades, ¿no? También me parece importante que no se trata tanto de demonizar a la gente que apoya estos partidos, sino de comprender para saber qué es lo que cuáles son sus inquietudes y poder reconducirlas y responderlas si se pueden responder, ¿no? Pero no demonizar de entrada con los calificativos de eso es fascismo, facha, porque eso está demostrado que es contraproducente. Lo único a lo que lleva es a un reforzamiento de las posturas propias. Entonces, para recuperar el brío democrático no está de más eso, mirarlo desde otras claves, desde otra perspectiva, y es lo que he intentado hacer con esos dos conceptos de la pérdida y de la aceleración de la aceleración social y la aceleración que inducen estos partidos en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso, pues ha sido mi propósito, aportar algunas claves para mirarlo de otra manera, ¿no? Como decía el libro ese de John Berger, ¿no? Otra forma de mirar. Si cambiamos de perspectiva, pues a lo mejor vemos otras cosas, ¿no? Y con estos dos conceptos que son de pérdida y celeridad, que hay, que os pueden parecer muy abstractos, pero os daré solamente un dato. Pérdida es el título de un libro de un sociólogo alemán que acaba de salir hace 3 meses, como mucho, de uno de los principales teóricos sociales alemanes, que, bueno, un libro de sociología. Bueno, es un bestseller en el estudio en el campo del ensayo, pero bueno, la Cancillería alemana, o sea, Olaf Scholz, le ha llamado, ven a hablarnos de este tema, ¿no? Entonces, puede parecer que la pérdida, pues sí, un concepto de erudito, de la modernidad, concepto de modernidad tardía, hiperceleridad, hipermodernidad, todo palabras que se utilizan en filosofía social, en filosofía política, en teoría social, pero que tienen sus agarraderos empíricos y que sirven para abordar este tipo de realidades. Entonces, mi propósito ha sido ese, hacer un recorrido, una diferenciación así del populismo, de los dos tipos de populismo, de cuál es no diré que uno es bueno y uno es malo, pero que uno es el que pone en peligro a la democracia y el otro no. Y esos dos pilares de la pérdida y la aceleración para mirar al problema desde otra perspectiva. Y eso era todo. Gracias. Bueno, gracias, eskerrik asko, Jesús. Abrimos turno de preguntas. Si el tema es muy interesante y seguramente tenéis muchas preguntas, pero tenemos un tiempo limitado. Si alguien, además o antes de hacer la pregunta, quiere proponer una reflexión que sea breve, que plantee la pregunta y así pues aprovechamos que tenemos aquí a Jesús para que nos dé su opinión. Empezamos por allí y luego... ¿Querías tú? Hola. Gran conferencia, profesor. Yo le quería preguntar sobre la cuestión de los partidos nacionalpopulistas en relación con las instituciones. Bueno, citando un poco así, Polanyi dice que los países descontentos con el status quo son capaces de identificar mucho más fácil las vulnerabilidades de las democracias para crear instituciones y adelantarse. ¿Cuáles son, dentro de la perspectiva de los nacionalpopulismos, las vulnerabilidades de la democracia? Y si ahora mismo tienen pensado crear y qué tipo de instituciones tienen pensado crear en el futuro, basadas en qué valores. Gracias.
Contesto a la pregunta. Vale, sí. Las vulnerabilidades de la democracia. Bueno, el populismo es el estilo político que pone al pueblo en primer plano. Entonces, para ellos la democracia liberal se olvida del pueblo, relega al pueblo. Son unos expertos que toman las decisiones. Los expertos son sobre todo los partidos políticos y los políticos, ¿no? Esos son el principal punto de mira, pero luego los expertos en cualquier ámbito, en medios de comunicación, mundo académico, mundo científico, por ejemplo los medio ambiente, ¿no? Que son negacionistas, o medicina, ¿no? Vacunas y demás. Entonces, la vulnerabilidad que ellos detectan es que estamos en manos, es su retórica, estamos en manos de un grupito de individuos que están alejados del pueblo, que no representan sus valores, que toman las decisiones en Bruselas, en Wall Street, en Washington, en claves diferentes a lo que es la soberanía popular, y que están despegados de sus intereses y de sus valores, ¿no? Es que todo se puede poner a nivel muy... Esta tarde estaba viendo porque estoy buscando el programa de la AfD para estas elecciones, pero no, lo han presentado el domingo pasado, pero no lo han publicado, ¿no? Pero he visto... Y hay una foto, hay una serie de fotos y aparece una chica joven que habla ahí, el futuro de nuestra cultura, una cosa así, aparece con unas cervezas. Entonces esto nos puede parecer muy estereotípico, pero ellos dicen, tiene un marco más amplio. Ellos dicen, es que claro, estas élites lo que quieren es que tomemos el latte macchiato con leche de almendra y que tomemos cócteles, pero lo auténtico, lo que hace el pueblo, en Alemania, aquí sería una copa de vino, ¿no? Lo que hace el pueblo en Alemania es beber cerveza. Son detalles muy sutiles, pero que tienen una carga de profundidad importante. Pero yendo a lo que hablabas de las vulnerabilidades, esas élites que no representan al pueblo y que toman las decisiones en el nombre del pueblo, pero sin contar con el pueblo, que es un principio democrático muy elemental, y ellos aprovechan esa beta, ¿no? Entonces es la principal vulnerabilidad que ellos dicen, mejor que ser gobernados por, que suena a butad, pero tiene un fondo, ¿no? Alguien dijo, vale más ser gobernados por las 200 personas que saquemos aleatoriamente de la guía telefónica de Boston que por los 200 eruditos y eruditas de la Universidad de Harvard, ¿no? Porque ese es el pueblo, ¿no? Los expertos son alguien alejado del pueblo. Y el tipo de valores que proclaman. Bueno, estamos en Álava, ¿no? Os invito a que veáis el inicio porque es en la Sierra Salvada. Abascal, en el primer vídeo de Viva 21, el primer vídeo de un acto multitudinario que hicieron en Madrid, en Vista Alegre 1. Creo que fue antes de la pandemia, el 18 o el 19. Os invito a verlo, está en YouTube, ¿eh? Entonces, los valores son la patria, orgullosos de España, familia, las cosas como antes quiere decir cuando éramos más homogéneos étnicamente, ¿no? Porque la entradilla es un vídeo pregrabado, no es la intervención. Entonces está en la Tierra Salvada, aprovechando que estamos en Álava, ¿no? Y dice, si crees que España, ven con nosotros. Esos son los valores pero valores ultranacionalistas, porque todos estos partidos son ultranacionalistas. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es un poco, no sé, también como reflexión. Es muy interesante la charla, pero yo digo, ¿qué soluciones tenemos nosotros en las manos? Porque claro, yo lo oigo y me parece fenomenal, pero siempre yo pienso cuando los veo en la tele y tal, digo, ¿qué podemos hacer? Aparte de ir a las votaciones.
Es que estamos todos como así, ¿no? Como Sí. con los brazos cruzados, entendiendo todo, pero no podemos, o no hacemos nada, o no podemos hacer, o no sabemos cómo hacer, o qué. Porque lo que ha comentado, estamos viendo que están viniendo los que están viniendo, y no digo de fuera, digo los que están, pues eso, Abascal y Sí. su familia. Pues eso, al final, ¿qué hacemos? Usted que entiende un poco que... Sí, bueno, yo no hacemos? tengo la fórmula secreta, si no Bueno, sería ya- el segundo hombre más rico del mundo detrás de Elon Musk, porque esta es la pregunta del millón. Pero bueno, dentro de la modestia que nos corresponde, ¿no? A ver, no se trata de dar así con claves, pero a lo mejor, mira, pues has dicho, pues yendo a votar, o viniendo a este tipo de charlas o este tipo de cosas, leyendo, pero siendo de forma crítica, ¿no? A ver, quiero entender qué está pasando aquí, por qué actúan así, o sea, de una manera tendiendo muros de empatía, no por simpatizar, sino, a ver, qué es lo que preocupa a la gente que está en esto e intentar entender para, bueno, luego establecer los diques en nuestro entorno inmediato, ¿no? Pues en la cena de Navidad, en las comidas dominicales, en el grupo de amigos y amigas, en ese tipo de entornos, o en nuestro microentorno. Sí, porque, perdón, en el 22 ha dicho que ha habido mucho aumento, ¿no?, de lo de Abascal. Aquí, ¿en qué hemos fallado? Quiero decir, Bueno, no sé si es... que aumente, ¿no?, que ha habido más, ¿no? Claro, ¿en qué hemos fallado? Pues bueno, se puede plantear así, ¿en qué hemos fallado? Pero es que hay cosas que no están al alcance de nuestra mano, hay cosas que son evoluciones de la sociedad que, a ver, la sociedad cambia vertiginosamente y los cambios los percibimos, o sea, antes eran intergeneracionales, de una generación a otra, y ahora son intrageneracionales, o sea, dentro de la propia biografía de cada uno. Entonces, contra eso no nos podemos oponer, esas son fuerzas tan fuertes, tan poderosas, que no podemos hacer esos cambios social hiperacelerado, ¿no? Pero a lo mejor si tenemos la clave del tiempo, pues hombre, dices, a ver, o sea, es un cúmulo, pero dos ejemplos que están, o sea, reales, Uno, bueno, voy a decir uno solo por no extendernos, pero apareció en la prensa el año pasado en un barrio de Madrid, todavía no habían construido un centro de salud, era un barrio humilde, no habían construido un centro de salud. Bueno, pan de todos los días. El presupuesto inicial de cuando se presentó ese proyecto estaba en pesetas. Entonces, si dices, vale, estaba en pesetas, eso quiere decir que fue antes de 1999-2000, 25 años. Si la gente está en un barrio de Madrid humilde, en muchos países estos partidos son el primer partido entre la clase obrera. En Francia, en Austria, ¿no? Si necesitan 25 años para construir un centro de salud, pues algo ha fallado en la política, ¿no? PP, PSOE, los que hayan gobernado allí. Y si vienen otros y dicen que esto te lo arreglo yo en un telediario, pues dices, pues voy a tirar la moneda al azar, ¿no? O sea, pero no es culpa de todos, es una culpa colectiva, porque también a esos políticos hay que exigirles cuentas y decir, oye, un presupuesto en pesetas, el barrio de San Blas me parece que era, ¿no? Apareció la noticia el año pasado en El País, ¿no? Y los ejemplos se multiplican. Proyectos de construcción de viviendas sociales, ¿no? Pues hay un caso del que yo tengo conocimiento directo de un proyecto que es entre que se presenta, se abre el plazo, se litiga, se abre el concurso, pues llevan 15 años con eso, ¿no? Y la vivienda y la salud, estamos hablando de esos dos temas, que son temas pues importantes, ¿no? Entonces, son fracasos colectivos como sociedad, pero la sociedad ha cambiado, nosotros hemos cambiado, políticos incompetentes, pues también, pero es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Yo tengo 5 preguntas, algo más concretas. Si quieres te las he hecho las 5 a la vez o vamos de una en una. Venga.
A ver, la primera sería, antes has hablado de diferentes partidos políticos europeos, entre ellos, a ver, yo creo que serían bastante importantes también meter a Movimiento 5 Stelle de Italia y al Movimiento Smer de Eslovaquia, y no sé si los has metido porque los consideras diferentes al resto de los partidos, porque los consideras no tan importantes como el resto, o no lo sé. ¿Otras 4 preguntas? O? Sí, sí. Ah. Por otra parte... ¿Quieres que te conteste? Así no... Te contesto rápido, ¿eh? Yo tiendo a ver, Italia, el 5 estrellas es un movimiento también que no es ni de derecha ni de izquierda, es una cosa un poco rara en la política italiana. Yo no controlo las claves y o sea, así como del mundo germánico de Francia tengo un conocimiento más directo, del movimiento 5 estrellas no, pero el grupo parlamentario del Parlamento Europeo de hace 2 legislaturas tenía la denominación de Grupo Parlamentario no sé qué y la democracia directa. Y estaba el Movimiento 5 Estrellas con otros grupos del UKIP o una cosa así. Eslovaquia está en el grupo de Visegrado. El grupo de Visegrado es un grupo constituido por Hungría, Polonia y Eslovaquia, al que los austríacos en su momento querían, o sea, este partido que ha ganado las elecciones, el Partido para la Libertad, quiere unirse, y también invitaron a Israel, o sea, al Likud de Netanyahu. O sea, si es un partido de un país donde no leo el idioma, no, o sea, lo ubico, pero no, así como el resto de países que he dicho, estos tienen, o sea, el resto de partidos que tienen esas medidas de democracia directa, esto lo tienen sus programas, es porque he leído los programas. Como no sé eslovaco, pero entiendo que están en esa onda. Vale, por otra parte, antes has dicho lo de las minorías húngaras en Rumanía y tengo entendido que cuando votan para las elecciones húngaras suelen votar para el Fidesz, pero cuando votan en las elecciones rumanas votan a un partido de minoría húngara, pero es un partido relativamente centrista. Esto sería una forma de decir que no es tan importante la ideología populista como tal, sino que Orbán les da más como voto en su esto, o... Sí, reconocimiento y privilegios, pero no sé cómo está en Rumanía, porque que es otro... Hungría no hace público el censo de estos votantes, porque claro, serían ciudadanos de un país que votan en 2 países. Entonces no hace público el censo de los ciudadanos húngaros que están en Rumanía, por ejemplo. Entonces, yo ese dato sé que hay un partido de minoría húngara, pero no lo tengo ubicado ideológicamente, si es centro... Está en el Partido Verde, pero es un partido relativamente centrista. Sí, pues no conozco, o sea, no sé no conozco la inclinación electoral de la minoría húngara en Rumanía, no te puedo ayudar ahí. Vale, luego, si me podrías explicar cuáles son las mayores diferencias entre, bueno, dentro de lo que es el Parlamento Europeo tenemos 3 partidos nacional populistas, por decirlo de alguna manera, que serían el ECR, el PFE y el SN. En cuanto al PFE y el SN, ¿qué diferencias ideológicas habría, o es meramente una separación de poder político de cada partido? Son coaliciones y son matrimonios circunstanciales, si quieres. A ver, sí que hay diferencias. A ver, tienen similitudes, todos comparten el discurso antimigratorio, el discurso soberanista. Pero luego, por ejemplo, para que veamos que estos partidos, en el Parlamento Europeo se ha hecho un estudio de las votaciones de estos partidos y de estos grupos parlamentarios sobre cuestiones económicas, sobre 8 leyes importantes de economía. No hay ninguna consistencia a la hora de votar, cada uno vota lo que le da la gana. O sea, no votan unidos, así como los socialdemócratas, conservadores, liberales, verdes, votan más o menos unidos. Puede haber alguna divergencia, alguna cuestión de que un partido nacional por cuestiones propias se distancie, pero en las cuestiones, 8 votaciones directamente relacionadas con la economía, y cada uno vota a su aire. Hay votaciones, hay partidos como el Fidesz, que también tiene una política social de subvencionar a la gente para crear votos cautivos
vota de una forma más chauvinista, tiene un estado de bienestar, pues apoyo a las familias, apoyo a la vivienda, ese tipo de cuestiones. Sin embargo, hay otros partidos como Vox que suelen votar en una dirección ultraliberal. Yo creo que las coaliciones ahí, porque además se van moviendo, una vez en una legislatura está en un grupo, en la siguiente cambian. Luego hay otras consideraciones, porque claro, estos son partidos ultranacionalistas, pero a veces hay conflictos fronterizos. Pues, por ejemplo, Tirol del Sur, entre Austria e Italia, pues ahí se pueden poner de acuerdo en muchas cosas, pero los austríacos dirán el Tirol del Sur es nuestro y los italianos dicen es nuestro, ¿no? Entonces ahí hay acuerdos y divergencias también importantes, pero o sea, yo no sé si hay una homogeneidad ideológica, a veces no la veo del todo, porque hay partidos que tienen un programa económico de estado de bienestar con unos ultraliberales. Yo creo que esas son cuestiones que las relegan a un segundo plano, pero están de acuerdo en lo fundamental, que es soberanía, inmigración y eso. Vale, y por último, teniendo en cuenta las últimas elecciones europeas que hubo el año pasado, ¿cómo explicarías la bajada de voto que han tenido bastantes partidos nacional-populistas en los países escandinavos? Tampoco controlo mucho los países escandinavos, pero tienen partidos en Dinamarca, en Suecia, no sé, ahora mismo no tengo las cifras de la bajada de votos que han tenido, si ha sido sustancial, si ha sido coyuntural, si es algo estructural. En Dinamarca se me ocurre como clave explicativa que tiene una primera ministra que es socialista o socialdemócrata, ¿no? Que ha adoptado políticas migratorias muy restrictivas, con eso le succiona votos a la extrema derecha. Yo creo que hacer generalizaciones así es a veces complicado, y cuando no se conocen los detalles de cada país, pues las explicaciones pueden patinar. Así, no conozco mucho el caso escandinavo de los diferentes países, pero Dinamarca, por ejemplo, sí que puede ir por ahí, ¿no? La apropiación del discurso restrictivo de la inmigración por parte de los partidos establecidos, en este caso los socialdemócratas, ¿no? Buenas tardes. Soy británica. Ahora bien, antes de la votación en el referéndum por Brexit, visitamos Gran Bretaña y me di cuenta de que la información que recibía la gente antes del voto era falsa. Por ejemplo, que si en vez de pagar a la Unión Europea ese dinero se dedicara al servicio de salud, vamos a salvar, ¿no? Todos sus males lo echaban la culpa a la Unión Europea. Entonces, esa desinformación es lo que yo creo que provocó el voto a favor del Brexit, ¿no? Ahora la gente se da cuenta de que no era así, pero en fin, demasiado tarde. Sí. Entonces, mi pregunta es, esa desinformación que con la rapidez de la información que se recibe hoy en día, ¿cómo se puede prevenir? Pues esa es otra pregunta del millón, Porque, volviendo a lo que comentaba antes con tu compañera, en esa tarea que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras entra también eso de informarse de fuentes fiables y de forma crítica, porque efectivamente, pero eso no es algo privativo del Brexit, pero el Brexit sí que marcó un punto de inflexión, que es democracia directa, ¿no? Democracia directa. Vamos a hacer un referéndum. Circularon mentiras que ya se sabía que eran mentiras, o sea, demostrado que eran mentiras durante el referéndum, y luego se ha demostrado después del referéndum que eran mentiras, en cuestiones del National Health Service, la migración, en fin, pues informarse de fuentes fiables y plurales. Fiables y plurales. A mí me parece importante eso, que sean fiables, que sean medios de comunicación, que tengan una plantilla profesional, que sean medios de comunicación integrada por periodistas, no por cualquiera. Y si nos podemos informar con medios plurales, y para eso sirve una sociedad así, con medios de comunicación fuertes, medios plurales, ¿no? Para tener
una panorámica lo más completa posible y actuar de forma crítica. Lo mismo, pues que Boris Johnson dice que Alemania, Gran Bretaña se va a ahorrar no sé cuántos miles de millones de libras saliendo de la Unión Europea. Bueno, pues que el país va a ir mejor y bueno. ¿No? Todos estos movimientos yo no los llamaría ni partidos porque son modas, tendencias, no nacen del resentimiento y se sustentan con el resentimiento. Y aquí me voy a atrever a decir que años atrás tuvimos un partido, Unidad Alavesa, que ¿cuál fue el pozo? ¿Cómo nació? Fue pionero en alguna medida. Sí, bueno, moda o tendencia. Lo que pasa es que la tendencia y la moda dura ya más de 20 años. El Partido de la Libertad austriaco es de los años 50, no siempre fue populista. Y el Frente Nacional es de 1972. Bien que cuando nació era un partido residual y pequeño, pero joder, es que dura la moda, Y no sé, pero puede que aquí Vox desaparezca pasado mañana, pero si desaparece Vox, surgirá otro parecido que ocupe su espacio. O sea, ese espacio está aquí para quedarse, puede cambiar, los partidos pueden aparecer o desaparecer, pero yo lo de la moda o una tendencia, es que las modas son efímeras y esto ya lleva décadas, ¿no? Lleva décadas. Y lo del resentimiento, sí, claro. Por eso decía antes lo de las emociones, ¿no? Y las emociones es un vector importante para explicar este tipo de partidos. Entonces, claro, hay emociones que son humanas, que son comprensibles y que son naturales y que son hasta beneficiosas en alguna medida, ¿no? Una es el miedo. Tienes miedo a, pues eso, al miedo a qué pasa si te quedas en el paro, si te pones enfermo, qué va a ser de mí, que voy a encontrar trabajo, ¿no? Miedo. Pero lo que hacen estos partidos es reconvertir el miedo en odio. Entonces, a esa conversión, esas dos emociones, los partidos nacional populistas aprovechan el miedo a la inmigración, el miedo a que las cosas no sean como antes, el miedo a que quienes rodean no sean de los nuestros, ¿no? Ese miedo lo convierten en resentimiento y en odio, ¿no? Eso no hacen los partidos populistas de izquierda. Tocan la fibra de las emociones, del miedo, pero es un miedo a otras cosas. Es el miedo, si se cae el estado de bienestar, ¿qué va a ser de la salud? ¿Qué va a ser de la educación? ¿Qué va a ser del empleo? ¿Qué va a ser? Son miedos más difusos, ¿no? Pero no lo reconvierten en odio y lo dirigen a un grupo social concreto. Mientras que los populistas de izquierda sí dirigen el odio a los inmigrantes, al colectivo LGTBI. Eso es, sí. ¿He dicho izquierda? Ah, vale. Eso es. Es esa diferencia entre esos dos tipos de populismo, que son estilos políticos, pero pueden utilizar el miedo, pero el miedo no es un miedo ¿a quién? En el caso de los populistas de izquierda. En el caso de los populistas de derecha es un miedo ¿a quién? Sí, a los homosexuales, a los transgénero, a los inmigrantes, a los musulmanes, ¿no? Y el populismo de izquierda es un miedo al qué, ¿no? ¿Qué pasa si se cae el estado de bienestar? ¿Qué será de mí si me pongo enfermo y no me atienden, no hay hospitales, y no puedo pagar las tasas de estudio, si me quedo sin empleo, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Bueno, pues muchas gracias. Qué ricasco. Hemos cumplido con el tiempo previsto. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Y os emplazamos al 5 de febrero, LUR 1, no os lo perdáis. Qué ricasco.